Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto saludarlos. Esto es Historia del Mundo en Corposano. Una semana más para poder platicar acerca de la historia del mundo, de todo lo que ha sido nuestra herencia cultural. La verdad es que también pues es fascinante todos los eventos que de repente estamos platicando, cosas verdaderamente sorprendentes. Y bueno, pues en esta ocasión nos toca hablar acerca de la industria, el socialismo y la revolución. ¿Sí? Recordemos que para el tiempo en el cual hemos estado platicando, que ha sido 1800 a 1820, platicamos la revolución, la semana pasada platicamos acerca de la revolución de 1830, la que finalmente tiró a los Borbones del poder y terminó subiendo a Luis Felipe de Orleans a Francia. Entonces, pues precisamente en esta época es donde también se presenta en Europa, entre 1820 y 1850, podríamos ahí acotar una primera parte, una primera etapa de todo lo que ha sido también la nueva problemática, la nueva coyuntura histórica, que es herencia de la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico, herencia de esta lucha de Santa Alianza y conservadurismo que trata de colocar a los reyes absolutos en Europa, herencia también de esta lucha hegemónica de potencias que tratan de colocarse, y entonces que tratan de colocarse sobre una condición poderosa en el mundo. Y bueno, pues la verdad es que es este ambiente en donde también se debe de hablar, porque es un elemento clave dentro de toda esta explicación. Se debe de hablar acerca de la revolución industrial. Entonces, bueno, pues dentro de la revolución industrial vamos a estar platicando el día de hoy, vamos a estar discutiendo algunos temas y bueno, pues vamos a ponernos ya a avanzar. Habíamos dicho la semana pasada en el programa que ustedes pueden consultar en Historiadores, en el canal de YouTube de Historiadores, ahí pueden ver precisamente los eventos que vamos a empezar a narrar aquí. Vimos que había subido al poder este señor que había sido Carlos X. Carlos X subió al poder en Francia y él, pues lo vemos aquí, que precisamente regresa a las condiciones de ostentación del antiguo régimen. Vean las sedas, los colores, las ropas que está utilizando, las joyas, la corona. Este señor no entendió que la revolución había arrasado con Europa y que se esperaba de los reyes otra visión. Él quiere totalmente un regreso al antiguo régimen y precisamente ese es su gran fracaso. Por eso es que la gente se va a levantar en armas en julio de 1830 y lo van a tirar. Y entonces pues vamos a ver aquí las revueltas que van a terminar poniendo pues por supuesto una imagen emblemática en el mundo, en lo que sería la parte icónica de la historia. Sabemos y vemos las imágenes como la de la Croix, en donde vemos a la revolución guiando a la libertad guiando al pueblo, vemos las barricadas que están puestas allí improvisadas por la gente, pero vemos a la gente del pueblo, vemos a la gente que además está incluyendo a los burgueses. Vean este personaje que está vestido con ropas elegantes, que tiene su sombrero. Este personaje está tratando de dar vamos, está dando una representación, el pintor, de quienes participaban en las revueltas de las calles. Los niños con sus pistolas y la gente del pueblo que ya está saliendo, por supuesto, algunos muertos, porque esto fue costoso. También era parte de lo que quiere dar como imagen de Lacroix en su pintura. Fue un costo humano duro, muy duro, para poder llegar a lo que sería el logro de los principios revolucionarios. Vean las expresiones de las caras, vean la pintura que está del lado, la figura de la cara que está en la pintura del lado izquierdo abajo, el señor que tiene la espada con la pistola en el cinto, y abajo está en el suelo otro joven que se está arrastrando, pareciera que está ahí con los ojos atentos, tal vez de miedo, desorbitados, o no sé si es que también haya sido herido, y por supuesto pues vemos la garra de lo que sería esa revuelta. Esta imagen es la de
Luis Felipe. Luis Felipe de Orleans es el que sube al poder. Ya habíamos platicado acerca de que Luis Felipe fue quien hizo la guerra de los pasteles contra de México, y Luis Felipe pues sube al poder como una monarquía constitucional. Se establece un modelo en el cual ahora la monarquía se mantiene, porque tradicionalmente ha habido reyes, pero sucede que vamos a someter a los reyes a una ley elaborada por un parlamento, por un grupo legislativo que es representante del pueblo y que es el que establece las leyes. Entonces, dentro de esta visión del establecimiento de las leyes es que es un avance, es un logro. Precisamente la primera parte de la Revolución Francesa consistió en eso. Luis XVI, el que después guillotinarían en la revolución, en la gran Revolución Francesa de 1789, sucede que lo que querían los diputados era que hubiera representación y que además ahí se establecieran las leyes y el rey se sometiera a esas leyes, que hubiera un poder ejecutivo y el rey detentara ese poder ejecutivo, pero que se sujetara a lo que fueran las leyes. Entonces, bueno, pues ese es parte del gran logro de este tema. Aquí vemos que esta revolución empezó a contagiarse y vemos lugares en donde surgieron diferentes grupos. Ahí vemos como una especie de ondas telúricas en donde hay unas revoluciones, pero por supuesto vemos las flechas negras en donde dispararon las represiones. Llama la atención ver el mapa de Italia, cómo Italia está dividido en diferentes fracciones, en marcas. Vemos cómo el norte de Italia está totalmente sometido o a Austria o está sometido a Francia. Entonces, bueno, pues vemos que esa es parte de la revuelta que se va a estar aquí tratando de avanzar, y bueno, pues son las revoluciones que vimos. Y bueno, cómo hay países afectados después por lo que serían estas revoluciones presentes. Aquí vemos una moneda con Luis Felipe I, rey de los franceses, y bueno, pues que al final en 1847 aquí se tienen estas monedas que están acuñadas con el perfil de Luis Felipe. Ya vemos aquí, por ejemplo, que es 1847. Él va a caer del poder con otra revolución que se va a presentar, la de 1848. Entonces sube al poder en 1830 Luis Felipe y va a caer del poder en 1848. Va a vivir 18 años, va a consistir su gobierno y lo van a tirar en 1848. También este personaje pues tiene parentela en todo Europa. Va a ser el tío de Carlota, la emperatriz de México. Y entonces, bueno, pues también ahí está presente los diferentes personajes que ahí aparecen. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, pues por supuesto las represiones, las demostraciones de poder de los diferentes grupos. Bueno, esta es la coronación. Vean la imagen, esto es Francia. Esta imagen de Francia representa el Palacio de las Tullerías. El Palacio de las Tullerías es el palacio que está en el centro de París. Aquí podemos ver el Arco del Carrusel. Este edificio finalmente va a ser quemado, se va a quemar, pareciera que fue un accidente, pero se va a quemar y entonces lo van a demoler. Al final, este edificio, que también aquí aparece en este dibujo, sucede que se va a destruir toda la parte frontal, todo el cuerpo frontal del edificio, y pues lo que se va a ver solamente es el arco que conforma lo que sería el resto del edificio. Todo el frente no va a sobrevivir, pero todo lo que es el arco de atrás sí va a sobrevivir, y ese es el actual Palacio del Louvre de París, ¿no? Entonces, el Palacio del Louvre, que hoy es el museo más importante del mundo, ese es era parte de lo que sería el Palacio de las Tullerías. Y bueno, pues estos son los jardines de las Tullerías. Esta es una imagen, pues que hoy lo que podemos ver es el Arco del Carrusel, y lo que podemos ver es el resto de los edificios. ¿Qué es? Bueno, y esto es lo que se ve hoy, ¿no? Hoy vemos en la misma plaza cómo se construyó esta pirámide de cristal.
mucha gente protestó en su momento. Esta fue construida en el bicentenario de la Revolución Francesa en 1989, fue inaugurado, y ese es el nuevo acceso a lo que sería el museo. Pero bueno, pues la verdad es que contrasta mucho lo que sería toda la obra, que tenía un estilo un tanto barroco, con algunas tendencias ya de presencia neoclásica, y que esto al final pues vemos que va a contrastar con la pirámide de cristal y el arco del carrusel. Lo vemos al frente, enfrente de los jardines de las Tullerías y los jardines de Luxemburgo. Y bueno, pues eso es parte de lo que se ve. Esos caballos que están en el arco del carrusel, aquí los podemos ver mejor, es unos caballos que fueron hechos en los moldes que se robaron los franceses en la toma de Venecia en las guerras napoleónicas. Napoleón va a llegar a Venecia, se va a robar los caballos de San Marcos, de la Catedral de San Marcos, se los van a llevar a Francia, van a servir de molde para poder hacer los barcos que están, de los caballos que están arriba del arco del carrusel, y ahí es la condición en la cual ahora los caballos van a estar pues ahora tirando una carroza. Ahí vemos la carroza en la cual está arriba del arco del carrusel, que es un arco de un triunfo militar de parte de Napoleón. Y al final, bueno, pues ahí va a poner los caballos, pero los caballos después van a ser devueltos a San Marcos. Ahorita estos caballos, que es donde están los caballos, donde estaban los caballos originales, al final van a ser sustituidos por unas copias y los caballos originales van a ser resguardados, porque son caballos muy antiguos, son caballos del Imperio Bizantino. Entonces, bueno, pues es parte del tema. Mañana no se pierdan, amigos, en Corposano vamos a platicar en el programa de Triálogos a las 7 de la noche con nuestros expertos. Vamos a hablar acerca del tema de discriminación. Hemos avanzado en la historia, creo que es un tema muy interesante, sobre todo en vísperas de lo que sería precisamente el Día de la Mujer, y en víspera, y bueno, y también pues en lo que sería la presencia de eventos que nuevamente nos hacen ver que todavía falta mucho en este rubro. Bueno, pues no se lo pierdan mañana en Corposano, 7 de la noche, y si no lo pueden ver después. Ahí en el canal de YouTube lo pueden ver, lo pueden consultar, y bueno, pues ese es parte de las ventajas que tenemos de publicar todos nuestros programas. Y bueno, pues aquí también tenemos a un personaje que es Metternich. Metternich va a ser el primer ministro de Austria. Va a tomar un protagonismo muy importante. Todas las represiones y todos los grupos conservadores que tratan de rechazar cualquier avance revolucionario, pues él va a ser el principal personaje. Precisamente los acontecimientos de Francia lo dejan muy nervioso. ¿Cómo es posible que se haya levantado una revolución, que haya tirado al rey, que hayan impuesto una monarquía constitucional, cosa que es un mal ejemplo para el resto de los países europeos, porque pone en riesgo el poder de los reyes y el poder de la aristocracia, el poder de los nobles que viven en esos lugares? Y bueno, pues al final Metternich lo pone muy nervioso, y lo pone más nervioso que después esas revueltas surgen en diferentes lugares. Surgen en Italia, surgen en Bélgica, surgen en Prusia, surgen en diferentes lugares que están reclamando espacios. Y bueno, pues la verdad es que sí llama mucho la atención este personaje. Vamos a volver a él. Es el líder de lo que sería la Restauración, es un conservador tradicionalista, por supuesto con una imagen de religión, monarquía, obediencia, orden jerárquico de la sociedad, todas las ideas liberales de las cuales hemos platicado, todo lo que es la libertad política, en la cual haya representación, en la cual el poder dimana del pueblo, en la cual todo el mundo se someta a la misma ley, hay igualdad política entre los diferentes grupos, pues por supuesto que le parecen nocivas. Al igual que lo que sería también pues una época que también está viviendo en ese momento, que es la de las libertades económicas. Las fábricas empiezan a ser parte del momento. Entonces, si tú te imaginas que ya podemos ver, vean nomás, me voy a brincar esto, ahorita regresamos a estas ideas. Si pudiéramos pensar que esta es la misma época en la cual está el progreso empezando a surgir,
Las fábricas se están poniendo en diferentes lugares en Inglaterra, están produciendo mercancías y están produciendo riqueza. Se presentan los grandes avances tecnológicos, el ferrocarril empieza a circular por diferentes ciudades para trasladar hierro, carbón, colocar todo lo que serían los rieles en las líneas de comunicación, empieza a haber cambios transaccionales importantes. Todas las mercancías son trasladadas de un lugar a otro para su consumo. Y por supuesto que también vemos alrededor de lo que serían los ríos, pues la incorporación de las hilanderas, de fábricas que tienen maquinaria de vapor. Para que trabajen sus máquinas de vapor tienen que quemar carbón, tienen que utilizar hierro, y bueno, pues todo esto es parte de la época. Entonces tú imagínate que en esta época podemos ver un personaje tan anacrónico como este, ¿no? Sucede que no suena acorde con los tiempos, es un choque totalmente cotidiano, que de repente vamos a ver a estos tipos como los opresores que frenan todo lo que sería cualquier tipo de avance económico. Esto al final es lo primero que van a adoptar. Estos no quieren un cambio político, pero sí quieren un cambio económico. Al final van a terminar entrando un poco en esa dinámica que todavía hoy seguimos viviendo bajo esas condiciones en muchos lugares. Y bueno, pues al final vamos a ver esa etapa. Ahorita regreso a estos rubros porque, bueno, pues la verdad es que aquí esto es parte de lo que nos daría una lógica. Pero ¿qué pasa también con la revolución industrial? ¿Qué pasa con este momento? Estábamos entrando en una dinámica revolucionaria, empieza a haber mucha producción industrial, pero llama la atención que toda esta producción industrial ha sido también gracias a los avances que han logrado la revolución. Es decir, por ejemplo, en Francia. En Francia, los únicos poseedores de tierra eran los nobles. Nadie más podía tener tierras para cultivo. Entonces eso era una especie de trabajo que tenía a los personajes, a las personas que trabajaban en ese lugar como propiedad del señor feudal. Y el señor feudal recopilaba toda esa agricultura y se entregaba a la corona o se repartía entre la población. Y por supuesto que se repartía como el pan que se tenía que vender en las calles. Todo esto fue parte de lo presenciado, de lo que se vio durante la Revolución Francesa. Las panaderías que de repente se quedaban sin abasto porque alguien estaba acaparando. Y por supuesto las revueltas populares en las calles que se metían en las panaderías, sacaban al panadero, le hacían justicia ahí por propia mano y mataban a la gente en las calles. Fue parte de lo atroz de la Revolución Francesa, los tumultos populares. Pero por el otro lado, pues efectivamente eso detonó durante la Revolución Francesa 1789, detonó que los grupos de gobierno terminaran siendo cada vez más radicales, más revolucionarios. Y en 1793, apenas 4 años después de detonada la Revolución Francesa, se establece la política del terror. Y todos los nobles terminan huyendo de Francia, se expropian sus terrenos y el gobierno los vende para recuperar dinero. Y hay propietarios ahora de las tierras. ¿Qué pasa con la gente? La gente no va a pasar a ser propiedad de los nuevos propietarios, de los ricos que ahora compraron esas tierras, que no son nobles, son gente rica. Normalmente van a ser gente que tenía dinero en otros lados, eran banqueros, eran gente que tenía algún tipo de producción, médicos que a lo mejor tenían algo de dinero, o algún tipo de tendero, algún abogado que de repente tenía algo de dinero. Pues sucede que podía comprar esas tierras, pero la gente no le pertenecía. Evidentemente es un principio revolucionario. No me va a pertenecer a la gente y yo no lo voy a comprar. Pero eso para la gente termina siendo un shock, porque los agricultores han vivido ahí por generaciones. Ahora llega un nuevo propietario y dice, esto es mío, tú tienes que salirte.
Yo te pago por trabajar aquí, pero si no hay trabajo no tengo por qué pagarte. Y la gente es expulsada de las tierras. Terminan yéndose a las ciudades. Y entonces, bueno, pues vemos la dinámica de gente que termina en las calles, de gente que abandona los campos para irse a la ciudad a trabajar aquí. Es donde hay trabajo. Empiezan a surgir estos trabajos, la gente ha sido despojada de sus tierras, porque la verdad es que ellos no son vendidos junto con las tierras. Los nuevos propietarios los contratan cuando se tiene que hacer cierto trabajo, cuando se siembra, cuando se cosecha. Y entonces al final toda esa gente entra en una especie de orfandad evidentemente cegada para la gente. Y por supuesto una condición de justicia muy lamentable. Tenemos los nuevos problemas en la época posterior a la revolución, en donde se permitió la compra de tierras, la incorporación de esas fábricas, y todo el mismo sistema no ha logrado revertir muchas de los eventos, porque además no se pueden ya revertir. Entonces, al final vemos nuevos propietarios de tierras, gente desplazada, y por supuesto es aquí donde vienen denuncias. Las primeras denuncias y las más ácidas y las más efectivas fueron en los escritores. Es una época en la cual los escritores hacen descripciones, hacen relatos de las tragedias que se están viviendo en esta época. Jean Valjean, el personaje de Los Miserables, ha sido un personaje que se vio perseguido, que terminó robándose un pan, y cuando se roba un pan lo atrapan y lo meten a la cárcel. El gran problema es que estando en la cárcel se trata de escapar, y ahora lo atrapan y lo condenan a 20 años de cárcel por tratar de escaparse. Y entonces ahora sí, pues está 20 años en la cárcel por haberse robado un pan. Al final lo sueltan a los 19 años. Todavía no ha cumplido su condena y él al final pues es liberado, pero tiene que mantenerse con su hoja amarilla, en la cual él tiene que presentarla en todos lados como una identificación, tiene que avisarle a todo el mundo que él es un ex convicto, es su sistema de identificación, y además tiene que reportarse con los oficiales que lo tienen ahí en libertad condicional. Termina siendo un personaje que va a romper los papeles amarillos y se va a convertir en un fugitivo. Y va a trabajar, va a tener mucha suerte, no quiero platicar todo el detalle, vale la pena que vean cualquier tipo de película, cualquier obra de teatro acerca de Los Miserables, es formidable, es fabulosa. Y bueno, pues tiene una serie de desarrollos, pero aquí es donde él entra a ser partícipe en un pueblito, empieza a dar trabajo, empieza a darle trabajo a la gente. Y es ahí donde Fantine, una mujer que trabaja con él, finalmente entre las mujeres que trabajan en ese lugar, terminan pues atacándose. Toda la envidia humana está metida dentro de estos problemas. Y dentro de esa envidia le sacan una carta, pues es que esta mujer Fantine tiene una hija, que es esta niña que está barriendo, es Cosette, que la está explotando un personaje que está cuidando supuestamente a la niña, véanla aquí, las pone a barrer y a limpiar, y mientras tanto sucede que Fantine tiene que estar mandándoles dinero. Y bueno, pues la pobre niña que vemos aquí, la mamá que vive la tragedia, que después terminan corriéndola de la fábrica, Jean Valjean que termina siendo perseguido nuevamente porque alguien identifica que él es Jean Valjean, y entonces termina huyendo, y personajes abusivos alrededor, están tratando de robar, tratando de hacer daño, dentro de un ambiente revolucionario. Por eso, dentro de los eventos de Los Miserables, se presentan después, a lo largo de la narración, las barricadas en las calles, tratando de obtener más libertades en las leyes, porque culpan de todos estos problemas, de todos estos personajes que están ahí denunciados, prostitutas que se ven obligadas a condiciones terribles, ¿no? Al final vemos esa condición terrible de lo que sería estos personajes. Amigos, tengo que interrumpir en este momento la transmisión. Tengo aquí un pequeño tema, pero pues muchísimas gracias.
Vamos a platicar y continuar acerca de lo que serían estos eventos. Tenemos que platicar de Oliver Twist, tenemos que hablar acerca de la guillotina, tenemos que hablar de la injusticia hoy. Y pues como esto de repente va a detonar los movimientos de la joven Italia, los ciudadanos que se van a levantar. Y bueno, por supuesto, aquí, bueno, unas narraciones interesantes, y tenemos que hablar acerca de las revueltas en Inglaterra. Y por supuesto, las principales surgimientos de ideas socialistas. Pero bueno, pues ya nombramos a Dickens, nombramos a Víctor Hugo en Los Miserables, para poder platicar acerca de estos eventos, de estas tragedias que se traen esta situación. Y pues nada, pues agradecerles su presencia en este programa y pues nos vemos la próxima semana. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Acompáñanos también mañana en Triálogos. Nos vemos, amigos. Que les vaya muy bien.